Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, y como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, por petición de ustedes, como siempre, le estamos dando continuidad a este tema que ha generado mucha polémica y bueno, en este canal ya llevamos varias cápsulas relacionadas con el tema. Para quien guste revisarlas, que no las haya visto antes, que sea su primera vez por aquí, bueno, pues ahí están las cápsulas. En esta ocasión, dándole seguimiento al tema, vamos a platicar lo más breve que se pueda sobre este supuesto desacato, ¿no?, que está teniendo el Congreso de nuestro país, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, un desacato a una orden judicial me están preguntando, bueno, qué es lo que está ocurriendo. Y por otra parte, bueno, pues estamos encontrando esta situación en la Ciudad de México, una reforma también constitucional a nivel local, en donde estamos hablando sobre la propiedad y se está comentando que si acaso se está eliminando la propiedad privada o a qué se debe pues esta reforma, de qué se trata, sobre qué versa. Entonces vamos a platicar sobre eso. Son temas diversos pero que tienen una raíz en común y que además por su relevancia la vamos a incluir aquí porque esto se va a replicar en varios casos, en varios estados. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Por lo pronto, a mis amables seguidores en TikTok, en mi auditorio en general en TikTok, muchísimas gracias por acompañarme en @cápsulas universitarias, que es el sitio provisional en TikTok en donde estamos subiendo estas cápsulas. Y a mi público en YouTube, muchas gracias, allá en youtube.com/cápsulas universitarias con Luis. Ahí estamos también subiendo estas cápsulas. Cuando hay algún problemita aquí, bueno, allá está la sede provisional y ya espero pronto poder recibirlos también en x.com/cápsulas con Luis. Espero que pronto se pueda adecuar. Ya las demás redes como Instagram, Facebook, Threads, los vamos a ir manejando, pero más adelantito. Y bueno, pues ahora sí que sin mayor preámbulo, quiero precisamente comentar con ustedes esta situación. Bueno, por un lado, vamos a ver estas reformas en la Ciudad de México, que bueno, como ya les dije, se va a replicar un poco, pero hay que ver cuál es el motivo. Me están preguntando en qué consiste la reforma. Bueno, la reforma, hasta donde yo la he podido leer, tiene que ver con una adecuación que se le tiene que hacer a la Constitución de la Ciudad de México, porque se ha detectado un pequeño problema. Uno de los espíritus o el espíritu principal de la Constitución Política de la Ciudad de México es precisamente que se pueda hablar y respaldar los derechos humanos. Es una Constitución que se hizo con ese espíritu y en general se ha procurado que se proteja ese espíritu. Entonces, desafortunadamente, y como se los he dicho incluso a mis amables seguidores un poquito más antiguos, desafortunadamente siempre el tema de los derechos humanos es mal utilizado. Ya les platicaba yo que incluso tengo en elaboración una tesis actualmente precisamente sobre el tema de el mal uso de los derechos humanos y lo que viene, ¿no? Ahorita estoy hablando simplemente de un tema de horizontalidad, pero se está planeando hacer cosas que no se deberían de hacer. Pero bueno, más adelante les platico sobre el tema. Aquí la cuestión es que se observa que es muy importante ver el tema de la propiedad privada, porque hay algunas situaciones muy precisas que se están presentando. Desafortunadamente hay algunos colegas, si así se les puede llamar, que están aprovechando algunos vacíos y se están aprovechando de la generosidad de los derechos humanos. Entonces se empieza a hacer un mal uso y entonces hay que hacer algo. Entonces, ¿en qué consiste esta reforma? Bueno, el artículo de la Constitución que contiene el derecho humano a la propiedad privada hay que modificarlo, y lo que se hace es que la redacción, en lugar de quedar como un simple derecho humano, se le está haciendo una cita hacia la Constitución Federal.
Entonces, digamos que es una situación en donde se está adecuando. Esta situación solamente puede ser así. A mí me parece correcta, solamente puede ser así, porque si tú haces alguna reforma constitucional, pues debes de tener mucho cuidado con el tema de los derechos humanos, por el tema del control constitucional federal, por el tema de convencionalidad, del que ya hemos platicado aquí en este canal en cápsulas anteriores para quien guste revisarlas. Entonces hemos revisado toda esta situación y estamos observando ahí en esto que no hay manera, pues, de que puedas tú modificar y puedas lesionar el derecho humano a la propiedad privada. No se puede hacer eso. Una de las características de los derechos humanos es que no pueden tener un retroceso, ¿no? No puedes tú reducirlos, eso no se puede. Entonces, tampoco puedes tú generar un derecho más grande a rajatabla, ¿no? Porque también eso sería algo complicado. Se hace una adecuación de tal manera que este artículo de la Constitución indica claramente que cualquier situación que tenga que ver con la propiedad privada se va a tener en términos de la Constitución Federal, del artículo 27 de la Constitución Federal. Entonces, cualquier asunto que se tenga en la Ciudad de México, si tú quieres acudir a la Constitución de la Ciudad de México y respaldarte a partir de eso, cuando encuentres el artículo te va a redireccionar, digamos, precisamente a la Constitución Federal. Entonces, muchos por ahí han hecho una crítica, sobre todo estas pseudo periodistas del que arman estos shows mediáticos que dejan mucho que desear, pero bueno, por eso siempre les digo, tengan mucho cuidado en donde escuchan noticias, porque luego empiezan a decir cosas que no son ciertas, son verdades a medias, o sí te dicen una parte de las cosas, pero no te dicen la otra. En fin, es un desastre, por eso les pido que sean muy selectivos con las noticias que leen. Entonces, aquí lo que se está haciendo es que el gobierno de la Ciudad de México está ubicando que hay personas que están haciendo un mal uso. Por ejemplo, hay varios casos, pero les puedo citar uno de entre varios, no me da tiempo de explicarles todos, pero el típico ejemplo, el mayor que se está presentando, en mi opinión, es el que tiene que ver con el tema de la extinción de dominio, en donde, bueno, hay mucha gente que se ha inconformado con esta situación de la extinción de dominio, porque ya saben ustedes que hay un problema en general. La extinción de dominio ha buscado que muchos inmuebles sean confiscados y sean utilizados por el gobierno para, pues, no sé, casas de cultura, a lo mejor un parque, etcétera. Entonces se están tomando estas propiedades y pues bueno, a la gente no le gusta que tomen sus propiedades por un tema de extinción de dominio, ¿verdad? Y entonces el crimen organizado, ahí sí el crimen organizado pues no le gusta que le estén quitando propiedades, sobre todo porque luego cuesta trabajo conseguirlas. El tema de invasión a predios pues no es sencillo. Hay ahorita una campaña para erradicar eso. En fin, son muchas cosas. Digo, el crimen organizado se puede comprar casas, departamentos, lo que quieran. El chiste es que muchas veces los lugares son estratégicos y a veces no es tan fácil poder tener, aunque no lo parezca, no es tan fácil tener los lugares adecuados. Entonces hay que pelear eso. Y también hay otras situaciones como las expropiaciones, en donde hay gente que no le gusta el tema de la expropiación y pues busca ampararse de alguna manera. Entonces, si en la Constitución queda el tema del derecho humano a la propiedad claramente, lo que se está haciendo es abrirle la puerta a muchos colegas para que aprovechen esta laguna, podríamos decirlo, este hueco, por así decirlo, y entonces puede ocurrir que a partir de ese momento el gobierno de la ciudad empiece a perder juicios y entonces se va a convertir en un problema, porque toda la gente se va a alertar y va a decir, oye, pues es muy fácil ganarle al gobierno de la ciudad, pues ¿cuál es el problema, no? Entonces, ese tipo de cosas hay que impedirlas, porque si no se empieza a hacer un desorden. Entonces hay que buscar la manera de que esas propiedades puedan tener cierto manejo para efectos de que no se abusen, ¿no? Por parte de particulares, ¿no?
Entonces, no es un tema que tenga que ver con que se acabe la propiedad privada en la Ciudad de México, que los habitantes tengan algún problema. Eso yo se los digo con absoluta tranquilidad y con absoluta seriedad y con absoluta seguridad. No, ese no es el tema. No se acaba la propiedad privada. No se puede, simplemente no se puede. A mí me parece bastante absurdo y deja mucho que desear que estén pensando que se puede eliminar la propiedad privada. No, es un derecho humano. Lo que pasa es que hay que adecuar la ley. Entonces me dicen, oye, pero si es un derecho humano, si de todas maneras es un derecho humano, ¿qué caso tiene hacer la reforma? Bueno, tiene que ver con una serie de tecnicismos, pues, para el abogado postulante, que si hay alguno por aquí que me esté viendo, que me esté escuchando, bueno, sabrá que, pues ahora sí que hay un principio que dice que lo que se entiende sin decirse, se entiende mejor diciéndolo. Esto guarda mucha relación con la situación en la que sí, efectivamente, hay un derecho humano, pero lo que están haciendo es que tú reclames ese derecho humano por la vía judicial, para que se haga valer por la vía judicial. Porque si tú lo pones explícitamente en la ley, estás abriendo la puerta con mucha facilidad. Entonces, para efectos de no violar, de no transgredir el derecho humano a la propiedad privada, estás haciendo que el particular que quiera reclamar ese derecho tenga que ir por todo un proceso, pero ese proceso obviamente va a ser más seguro para efectos de que no haya un abuso. Entonces, pues yo sé que hay muchos defensores de derechos humanos que igual no les gusta mucho la idea, pero en realidad es para evitar el mal uso. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo sé que hay alguno que otra persona por ahí, defensora de derechos humanos, que ha opinado que es un retroceso o que el gobierno planea hacer por ahí algo chueco, etcétera. Bueno, como les he dicho, yo también soy estudioso de los derechos humanos. Mi maestría, una de mis maestrías es precisamente en promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces sí conozco del tema, entonces no me pueden a mí platicar. O sea, sí lo conozco y se los puedo decir con absoluta seriedad, ¿no? Entonces, no, en este momento no hay ningún problema, no se quita la propiedad privada de nadie. Aquí los que protestan obviamente pues son las personas que están en contra de Morena, de la 4T, de Andrés Manuel, etcétera, en donde pues cualquier detallito, cualquier reforma inmediatamente buscan la manera de criticar y de desinformar, porque con el pretexto de que no son abogados se ponen a opinar sobre el tema y entonces desinforman de esa manera, ¿no? Entonces es muy delicado porque no tienen la responsabilidad de ser objetivos, de ser serios, que eso es lo más importante. Como yo les he dicho, y creo que eso lo deberíamos de hacer todos, yo lo que hago es no ponerme a favor de nadie, lo que estoy haciendo es analizar el caso y ofrecerles a ustedes una respuesta sin que haya ningún tipo de favoritismos. Aquí ya saben ustedes, no hay chayotes, no hay nada, sino el canal ya sería totalmente otra cosa. Entonces, no, efectivamente aquí no hay nada. Yo les ofrezco la opinión lo más objetiva y lo más centrada que me es posible, con base pues en la ley o en algún fundamento que puedan ustedes revisar, que ustedes mismos pueden teclear, se los he dicho varias veces. Pueden buscar en Google o en el buscador de su preferencia y van a encontrar la información. Entonces, esto que les estoy diciendo es así, no hay ningún problema en ese aspecto, no estoy defendiendo a nadie, las cosas son así. Entonces, si la Constitución local, la de la Ciudad de México, te dice con claridad que el tema de la propiedad privada se va a tratar en términos de la Constitución federal, pues yo no le veo ningún problema. Muchos dicen, oye, pero pues que eso es ocioso, eso es absurdo, que no sé qué. Así es, y eso es factible, técnicamente es factible. Lo que pasa es que si le quieres buscar problemas al problema, pues obviamente vas a encontrar este tipo de cosas, pero en realidad no hay nada de cuidado, más bien hay que observar uno como ciudadano de pie como ustedes y como yo, observar qué es lo que están haciendo grupos de poder para efectos de criticar esto y para efectos de que no se hagan pues por ahí cosas que no deberían de ser. A grandes rasgos lo que les puedo decir, y esto que les estoy mencionando es un derecho humano que obviamente se va a replicar en otras constituciones a nivel nacional, y este tema de la propiedad seguramente se va a estar tratando en otros lugares, pero entiéndase que mientras se redireccionen, por así decirlo, hacia la Constitución Federal, no nos debe de preocupar
porque si tienes algún problema, el problema es con la Constitución Federal, no con la Constitución local. No te gusta, no te agrada lo que dice la Constitución local, no te permite hacer tus movimientos, tus situaciones turbias que por ahí tengas. Bueno, pues entonces quéjate a nivel federal y quéjate con respecto a la redacción del artículo 27 y todas las jurisprudencias que se han derivado, ¿no? Ahí peleate. Ese es el coraje que tienen algunos grupos de poder y sobre todo la delincuencia organizada. Entonces eso es a grandes rasgos lo que les puedo decir en cuanto a este tema. Y si hay otras reformas, no me parece que sean tan trascendentales. Simplemente hay una serie de reformas que están permitiendo precisamente que se pueda manejar estas situaciones en temas de derechos humanos, porque ahora los litigios tienen mucha relación con los derechos humanos. Entonces hay que ir adecuando las leyes para efectos de evitar que haya algún problema. Entonces, a grandes rasgos, es eso lo que les puedo decir. Si tienen en algún específico algún tema, con todo gusto aquí lo platicamos, pero me parece que el tema que más preocupaba pues es ese, ¿no? A grandes rasgos. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de este amparo concedido, que ya platicamos en cápsulas anteriores, pero bueno, me estaban pidiendo pues que pudiera yo explicar qué sucede, si no hay acaso un desacato y todo esto. Bueno, miren, efectivamente hay ahorita una polémica, hay un jaloneo de poder. ¿Qué les puedo decir? El propio Andrés Manuel lo mencionó en una de las mañaneras, nada más que bueno, como lo dice Andrés Manuel, pues nadie le cree o nadie se toma el tiempo para darle seriedad a las cosas, pero él mismo lo dijo. Lo que pasa es que él no es abogado, ya les he platicado, pues él estudió ciencia política, él es politólogo. Entonces, pues bueno, no va a tener la misma manera o el mismo toque para hablar de derecho como lo hace en política, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es que hay una situación en donde estamos encontrando que el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera, es el que nos señala cuál es el impedimento que se tiene para poder ampararse dentro de todo el catálogo que tiene el artículo 61 de la Ley de Amparo, de todas las posibilidades que hay en la primera fracción, tiene que ver con que no te puedes amparar contra reformas o contra modificaciones en la Constitución. ¿Por qué? Porque sigue un principio que es el de el respeto entre los poderes. Entonces, el Poder Judicial no puede intervenir en situaciones que son propias del Poder Legislativo. Entonces, aquí el problema está en que el amparo que se endereza en contra de esto, como yo les platiqué en la cápsula anterior, para quien guste revisarla sobre este tema, lo que está haciendo esta jueza y que pues se coloca su nombre en el ojo público, porque es importante saber de dónde se deriva todo esto, quién lo está haciendo. Para mí sí es importante y además no tiene por qué haber ningún problema porque no se trata de algún tema delicado, porque muchos decían es que Andrés Manuel la está exhibiendo. No lo está exhibiendo, cualquiera puede revisar quién lo hace. ¿Por qué? Porque no es un tema en materia penal. No es un tema en materia familiar, no es un tema al que se le pueda reservar la información porque no tiene ninguna delicadeza. Cuando es una situación en materia penal, bueno, resguardas las identidades porque todos sabemos que nadie es culpable hasta que se le compruebe, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Pero en este caso estamos hablando de una autoridad judicial, ¿no? Y estamos hablando de una autoridad judicial que se supone que hace las cosas con seguridad porque sabe lo que está haciendo. Entonces no hay ningún tema de exhibición, no hay ninguna violación a ninguna ley, que si de transparencia, de acceso a la información, de no sé qué tantas cosas. No hay eso, no aplica. Estamos hablando de una jueza en materia administrativa. Entonces no hay en ninguna parte alguna ley que sancione esa situación, ¿no? Entonces se puede saber perfectamente, lo hizo Andrés Manuel, pero lo puede hacer cualquiera. Entonces no hay ninguna sanción, no hay ningún problema porque no es ningún tema delicado, ¿no? Y en materia familiar, bueno, pues,
también se reserva la información porque generalmente hay menores de edad involucrados, ¿no? Entonces, por eso cuidas estas situaciones, y en materia familiar sí existe también. Pero fuera de eso, pues se tendría que revisar el caso concreto y ver si las partes solicitan que se guarde la información. Sin embargo, el nombre del juez no tiene por qué reservarse, ¿verdad? Entonces yo no veo ningún problema en ese caso. Lo que sí es que es importante que se conozca porque, como yo les dije, sí hay que ver cuáles son los intereses que se guardan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que sabe derecho. Es una persona jurista, si bien podría no ser catedrática, que estuviera dentro de la academia, si es una persona que se ha formado, tiene una carrera judicial, ¿no? Por ahí tiene, me parece que tiene la licenciatura, no sé si no lo estoy recordando mal, pero me parece que es egresada de la Universidad Nicolaita, y tiene una maestría en justicia, ¿no? En impartición de justicia. Entonces, pues es una persona que sabe, y tiene por ahí otros cursos por ahí relacionados, y tiene una carrera judicial en diferentes juzgados. Entonces es una persona que sabe. Entonces ahí viene la crítica. No es factible, no es posible que una mujer como ella no sepa que el artículo 61 de la Ley de Amparo tiene todo el catálogo de impedimentos, y como yo les dije, la fracción primera señala claramente que no te puedes amparar contra reformas que se hagan a la Constitución. No puedes hacerlo, no puedes ir tú en contra del Congreso, no hay manera. ¿Por qué? Porque hay un respeto de poderes. El poder judicial no puede ampararse contra una reforma constitucional, porque la reforma constitucional lo que hace es adecuar la situación a el momento histórico que se esté viviendo. Entonces, imagínense, si se permite que haya una intromisión entre los poderes, pues ahí habría un problema. Muchos dicen, bueno, que no es una intromisión lo que hace el Poder Legislativo. La respuesta es no se está haciendo ninguna intromisión, es una reforma constitucional. Es decir, los legisladores no están tomando decisiones a nombre del Poder Judicial. No lo están haciendo una adecuación, están haciendo una reforma, ¿no? Entonces imagínense que esta situación, incluso el propio presidente puede estar sometido a lo que diga el Congreso, porque el Congreso es el que legisla. Entonces el presidente lo único que podría hacer es ejercer su derecho de veto, pero fuera de eso no podría tampoco impedir que el Congreso pudiera legislar y pudiera emitir una nueva ley, una reforma o una derogación. O sea, así es como funciona. Dentro de su competencia, el Congreso puede realizar las actividades que necesite dentro de su competencia y cumpliendo las leyes internas. Así de simple. Entonces, yo no veo ninguna intromisión. Lo que pasa es que, como yo les dije, los jueces ya tienen, no estoy diciendo que todos, pero los jueces ya tienen línea, obedecen a la cabeza del Poder Judicial, ya tienen por ahí sus contactos, ya tienen por ahí muchas cosas. Hay muchos empresarios que ya tienen a sus jueces conocidos. De eso también hablo yo en mi tesis relacionada con este tema. Hay varios empresarios, grupos de poder que ya tienen a sus conocidos. Entonces es más fácil obsequiar, como se dice, amparos o obsequiar alguna sentencia que pueda favorecer, ¿no?, a determinados grupos de poder. Entonces, de ahí se derivó, por ejemplo, que, como les los dije en una de las cápsulas anteriores, ahora se le considere que hay derechos humanos propios de las personas morales, ¿no? Por ejemplo, el primero, y yo les platiqué en aquella cápsula, el tema de Telcel, Radiomóvil Dipsa, propiedad de Carlos Slim. Bueno, ahí está la cápsula, no me puedo detener, pero ahí está la cápsula para que la revisen en luis.mx. Luis.mx no es un redireccionador, no es una página web, es un redireccionador. Entonces no los van a distraer, se los va a llevar a YouTube y ahí están todas las cápsulas. Bueno, entonces, ya les he platicado de eso. Entonces, eso forma un manejo delicado de los derechos humanos, porque todos creemos que los derechos humanos son para particulares, y no, también las personas morales tienen derechos humanos, y como se los dije también, es factible que una persona física pueda violentar derechos humanos de una persona moral.
Muchos no me lo creen, pero bueno, ahí están las cápsulas. Les insisto, no me puedo detener en el tema. Entonces, esta serie de situaciones pues está afectando grupos de poder, ¿no? Entonces imagínate, ya tienes cómodamente a tus jueces, a los que sentencian favorablemente, tipo Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que ya tiene ahí sus conocidos, ¿no? Ya hay muchos jueces que temen dictar una sentencia en contra de él por el tema de los impuestos, que ya saben ustedes que le han dado vueltas, o este otro tema que comentamos también a grandes rasgos con la senadora Citlali, en donde el señor ejerce violencia de género, violencia política de género, pero el Tribunal Electoral lo que hace es salirse por la tangente para efectos de no sancionar al señor Salinas Pliego. Por ejemplo, les estoy dando muestras chiquitas, pequeñas, insignificantes, pero en realidad todo este tipo de cosas se empiezan a replicar, se empiezan a observar en otros casos. Hay jueces, ahorita se me escapan algunos nombres y otros nombres prefiero no mencionarlos para no herir susceptibilidades, pero han estado emitiendo sentencias, ¿no? Estos jueces que ha mencionado Andrés Manuel en las mañaneras, efectivamente, cuando ustedes revisan qué expedientes han revisado y han dictaminado, han sentenciado, pues bueno, tienen ciertos favoritismos, ¿no? Y entonces pues hay que investigar qué es lo que está sucediendo, porque está favoreciendo a determinados empresarios, a determinados grupos de poder. Entonces, imagínense que esos grupos de poder les quitan sus jueces porque van a llegar otros nuevos, pues les estás quitando muchísimo poder, les estás quitando la posibilidad de poderse manejar. Imagínense tener que renegociar, ¿no? con jueces, y luego no te van a durar mucho tiempo porque van a tener ciertos periodos. Entonces, pues no es cómodo, ¿no? Es complicado estar renegociando con cada juez, que tiene la posibilidad económica, sí. Lo que pasa es que cada juez, como yo se los he dicho, tiene su propia formación y tiene sus propias ideas, y es más complicado estar manejando el tema. Por supuesto, aquí en este canal vamos a seguir hablando del tema, sobre la elección de los jueces populares y sobre cómo se van a estar desenvolviendo, cómo se van a estar desarrollando, ¿no? Para quien guste suscribirse y acompañarme. Entonces, este tipo de cosas es lo que explica lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es muy complicado, insisto, que una jueza no sepa cuáles son las excepciones para otorgar un amparo. Entonces, no importa sobre qué verse, tú no te puedes oponer a una reforma que haga el Congreso, porque no te puedes brincar del poder judicial al poder legislativo. Lo que está haciendo el legislativo no es invasión del poder judicial, está legislando, punto. Y legislar no es entrometerse. El día que un diputado o un senador quiera emitir una sentencia, quiera emitir un criterio jurisprudencial o una cosa así, entonces yo estaría de acuerdo en que se está metiendo en cosas que no debe. Pero si está trabajando en una reforma legislativa, no le puedes decir nada. Así como cuando se emite una sentencia judicial que está bien fundada, motivada, que tiene todos los requisitos, también tú no te puedes meter. Ahora me dicen, bueno, si es tan cierto eso, ¿por qué no hay una actitud del poder legislativo para efectos de cumplir con una orden judicial? Bueno, lo que sucede es que esa orden judicial, vuelvo a lo mismo, tiene el problema de que se está extralimitando. Está otorgando un amparo a jueces que dicen que van a tener un problema porque la reforma les va a quitar derechos, les va a quitar no sé qué problemas. Bueno, si ustedes revisan, si se dan ese tiempo de revisar la iniciativa, se van a percatar que dice claramente que se van a respetar todos los derechos laborales que tengan estas personas, sea burocrático, sea laboral. Ahora, he de decirles, no necesita decirlo el decreto. Cualquier derecho laboral es un derecho humano, y lo saben los jueces, porque los jueces, se supone, o en teoría, se actualizan y saben perfectamente lo que es el control constitucional, del que he platicado en este canal para quien guste revisarlo, y sabe perfectamente lo que es el control de convencionalidad.
¿no? Todos estos acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y todos estos instrumentos internacionales que sirven de apoyo, ¿no? Si hay algo dentro del país que no sea claro o no sea acorde al respeto a esos derechos, bueno, puedes ir a la Corte Interamericana, ¿no? Para poder pedir esa protección a tus derechos laborales. Pero he de decirles que ni siquiera tiene necesidad de eso, ¿no? Tú no puedes ampararte, ojo, porque eso incluso lo vemos nosotros en la práctica. Tú no te puedes amparar así nada más porque sí, que porque es que a lo mejor te violan tus derechos laborales. Entonces tú no puedes hacerlo así nada más. Existe, de un principio, y los jueces lo saben, que tú no te puedes amparar si no has agotado todas las posibilidades anteriores. Por ejemplo, yo ya les citaba, tú no puedes decir es que me van a despedir. ¿Por qué? Porque todavía no hay un documento que te respalde. No te pueden despedir. No está el documento que te está diciendo que ya te vas. O por lo menos que hubiera alguna situación verbal que se pudiera comprobar y decir, bueno, es que ya me corrieron, ¿no? No existe eso. Entonces, no te puedes anticipar algo que no es oficial. Como yo les dije, mientras un documento esté en el Congreso, sea un panfleto, sea el papelito que quieras, mientras ese documento no tenga ya los requisitos formales, los requisitos legales, tú no te puedes amparar. ¿Por qué? Porque eso todavía no te afecta. No te puedes amparar contra lo que no te afecta. Eso es muy importante. No puedes hacer eso. O sea, vas y te amparas a nombre de otra persona, pues solamente que se tratara de un tema de libertad, ¿no? Un tema en materia penal, ¿no? Que fuera un tema de la vida, de la integridad de una persona, de la salud de una persona. Bueno, podríamos pensarlo, pero en este caso tienes que agotar las instancias. Hay un derecho laboral. Puede ser acudir dependiendo del caso concreto, puede ser elegir la Ley Federal del Trabajo o la legislación burocrática y a partir de eso defenderte. Incluso ya hay jurisprudencias de la Suprema Corte precisamente que cuando se trate de situaciones en materia administrativa, y aunque la relación sea administrativa, cuando se trata de una relación laboral, es las juntas de ahora los juzgados en materia laboral, en donde te vas a poder tú amparar, ¿no? Es en donde tú vas a poder ejercer tu derecho para que puedas precisamente defender tus derechos laborales. Ya si esos juzgados no te ayudan, entonces ya puedes recurrir al amparo, ¿no? Imagínate, pues si no todo el mundo vamos a recurrir al amparo, ¿no? Es absurdo, no sería el caso, pues no aplica, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los jueces. No porque sean jueces se les tiene que tratar de manera diferente. Perdón, todos tenemos derecho, todos somos ciudadanos. Y si tenemos que agotar todas las instancias legales, pues yo no veo por qué los jueces no deban de agotar todas las instancias legales, ¿no? Entonces está mal otorgado el amparo porque no puedes tú como juez administrativo amparar algo en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Una situación en materia laboral, ahí está mal otorgado. La jueza se está saliendo de los límites. Entonces, luego se molestan que se les critique que si no están bien preparados o si no obedecen a intereses. Ahí está el primer detalle, es lo primero que les puedo decir. O sea, si vas a amparar algo en materia laboral, porque es una relación de trabajo lo que te están pidiendo que protejas, ¿por qué como autoridad administrativa estás otorgando un amparo? Eso tienes que hacerlo, trasladarlo con el juez de lo laboral. ¿Por qué? Pues porque ya hay criterios y ni modo que no lo sepan, ¿no? Por otro lado, ni modo que no conozcan la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo, ¿no? Incluso por ahí pues, la fracción 14 me parece, también hace un reforzamiento de lo que estoy diciendo. Entonces ahí ustedes lo googlean, yo les recomiendo que revisen las leyes en la página de la Cámara de Diputados en www.diputados.gov.mx. Ahí van a encontrar el catálogo de leyes vigentes y ahí está la ley de amparo. Buscan la ley de amparo y buscan el artículo que les estoy mencionando y ahí aparece lo que les estoy diciendo. O sea,
A veces incluso hasta tecleándolo directamente lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, pues ahí está la información. Yo no me estoy inventando nada. Yo no estoy a favor de nadie. Si los insisto, es información que ustedes mismos pueden encontrar, que puedan revisar en el buscador. Ahí está. Yo no invento nada. Entonces, incluso pueden ustedes encontrar el criterio. Andrés Manuel lo mencionó en las mañaneras. Ahí está el criterio, en donde se está mencionando que efectivamente hay un criterio muy preciso que señala que efectivamente se respalda el hecho de que un juez no puede intervenir, no puede interferir en la labor legislativa, ¿no? Entonces la interpretación ya está. Entonces no sería factible que de pronto ahora la Suprema Corte se venga a contradecir lo que ya se ha dicho. Pues ahora sí que desde principios de siglo, no es de ahorita, o sea, es desde principios de siglo eso que se ha mencionado. Entonces, pues bueno, pues ahí está la información que yo les puedo decir. Por eso es que pues, los legisladores siguen trabajando porque eso que les quieren impedir o que les quieren detener es notoriamente improcedente. El poder judicial está tratando de ejercer un poder. Entonces, como mucha gente no se informa, la gran mayoría de la gente no se informa, pues cree que es un desacato. Imagínate, estás desobedeciendo la orden de un juez, qué barbaridad. No, es que ese juez lo que está haciendo es emitir una orden fuera de sus facultades, fuera de la ley. La ley lo señala con claridad. Entonces, ¿cómo vas a respetar algo que está fuera de la ley? Recordarán ustedes que yo les decía la importancia que tiene que el Poder Judicial se dé a respetar. Si el Poder Judicial empieza a dar manotazos y empieza a hacer cosas indebidas, va a caer en una situación de ilegitimidad y entonces como nadie va a respetar a la Corte, nadie va a respetar al Poder Judicial, va a empezar a haber problemas. Se los estoy avisando con anticipación. Esta falta de seriedad, por ejemplo, a mí me parece completamente impropio que los ministros de la Suprema Corte estén yendo a marchas, por ejemplo. Y yo les he dicho, son excelentes abogados, son excelentes juristas, desafortunadamente no son políticos, no saben de política y no saben que un error gravísimo es estar interviniendo en marchas y estar haciendo declaraciones. Son los primeros que tienen que estar ecuánimes, son los primeros que tienen que estar centrados. A lo mejor los empleados del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial en otros aspectos, en otros niveles, en otros órdenes, pues bueno, a lo mejor, pero los ministros, por favor, por el amor de Dios, no puede ser que estén poniéndose ahí haciendo desfiguros, ¿no? O sea, no puede ser, pierdes la seriedad. Es muy delicado. Entonces se me hace también raro que juristas no conozcan el caso Marbury contra Madison, que ya lo platicamos en este canal para quien guste revisarlo, en donde estamos hablando de cómo es que sí, el caso Marbury contra Madison habla sobre el tema de la supremacía constitucional, sí, pero el punto neurálgico, que no es jurídico, es que precisamente la Suprema Corte lo que hizo fue cuidar su imagen para poder lograr tener legitimidad y el respeto de la gente. ¿Por qué? Porque si estás presentando algo con fundamento, que está perfectamente bien presentado, pues nadie te puede decir lo contrario y entonces es cuando la gente se va a poner de tu lado inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es razonable, está fundado, ¿no? Está bien motivado, está bien razonado, ¿no? Entonces, en el Marbury contra Madison, en este caso, lo que hizo la Suprema Corte es, aunque se salió por la tangente, cuidó la imagen para efectos de que de no someterse a otro de los poderes, sino que per se le dio su espacio tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo. Se puso en el centro, hizo bien las cosas. En el caso Marbury contra Madison, ya lo platicamos en este canal para quien guste revisarlo. Efectivamente, ahí es en donde se ve esta situación. Y entonces se me extraña mucho que juristas de gran renombre, de prestigio, de trayectoria, no apliquen estas enseñanzas, ¿no? Pues eso te lo enseña la historia, hay que cuidar la imagen, ¿no? Entonces deja muchísimo que desear. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, ¿eso que se está aconteciendo es un desacato? Yo la respuesta que les doy es no.
Aunque lo diga un juez, la respuesta es no, porque no está fundado. Los jueces son humanos, los jueces se equivocan. Y en este caso, esta mujer, esta jueza, se ha equivocado junto con el resto de los jueces que se están tratando de alinear. ¿Por qué? Porque están protegiendo sus propios intereses. Sí es un jaloneo delicado, desafortunadamente, pero bueno, pues es una situación, como yo les decía, de que nadie quiere perder sus privilegios, ¿no? Yo sé que hay personas que han hecho carrera judicial y que han hecho cosas que no ha sido gracias a favoritismos, ni padrinazgos, ni nada, yo lo sé, pero desafortunadamente cuando llegas al Poder Judicial y lo empiezas a revisar, ya les he platicado experiencias personales en este canal, pues estás encontrando que hay una serie de corrupción, hay una serie de situaciones que no deberían de ser, y también esos empleados pues están viendo pues que sus intereses se van a ir, porque obviamente el juez va a traer a su propia gente y va a haber una serie de problemas. Claro que ahorita políticamente pues tiene uno que revisar con mucha calma todas las cosas y pues tratar como de tener ese equilibrio, tener esa ecuanimidad. No, ¿cómo decirles? Es muy importante que no nos dejemos llevar por las pasiones, porque es que somos de derecha o de izquierda o de centro y que no nos gusta, ¿no? Que los chairos gobiernen y los otros que los fachos y que no sé qué. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado y tener la objetividad de estar bien centrados y de no inclinarnos de un lado a otro, sino ser muy objetivos, porque yo se los he dicho, a final de cuentas los políticos y las autoridades llegan a sus puestos, se roban lo que pueden y el ciudadano de a pie como ustedes y como yo nos quedamos con los problemas como siempre. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser más ecuánimes y no tomar partidos. Si realmente nos importa el país, realmente nos importa, los primeros que tenemos que estar unidos somos nosotros. Pero si empezamos a generar los discursos de odio, entonces vamos a estar en presencia de un problema bastante grande y entonces vamos a generar una inestabilidad innecesaria. Entonces ya no es solamente de que nos estemos peleando. Recuerden ustedes que ahorita estamos siendo observados por el gran hegemón, como le decimos en el mundo académico, a los estadounidenses. Están ahorita muy sensibles con el tema también, porque como no están viendo sus intereses claramente protegidos, porque a ellos no les interesa si en materia laboral, penal, civil tenemos problemas. A ellos les interesa que su tratado sea respetado. El famoso TEMEC ayude y proteja a sus negocios, a sus empresas, a sus transnacionales, a todo eso, y lo demás no les importa, ¿no? Entonces hay que generar presión, y les dije también a los que más les interesa y más les importa esa reforma es a ellos. El señor Ken Salazar ahora ya se desdijo, se contradijo, pero en realidad el señor estuvo de acuerdo con la reforma judicial en cuanto vio que no estaba claramente protegido el derecho de sus connacionales, de sus empresas allá en Estados Unidos. Entonces ya se puso a hacer escándalo y obviamente los legisladores en Estados Unidos y personajes en Estados Unidos ya empezaron a hacer comentarios, porque acuérdense ustedes que ya vienen las elecciones allá en Estados Unidos también, y entonces hay que jalonear y hay que hacer toda una serie de cosas, hay que hacer show y pues no hay que darles pretextos, ¿no? Eso es lo que yo me preocupa mucho, se los he dicho, el pretexto que tengan ellos para terminar de invadirnos bajo ese neoimperialismo y ese neocolonialismo del que ya les he platicado en este canal. Pues ahí está presente y entonces los vamos a tener encima. Yo se los he dicho. Luego la gente de derecha cree que porque tiene dinero los van a respetar. Y la respuesta es no, no sean ingenuos. No los van a respetar. Va a haber problemas. La historia de nuestro país, no nada más la internacional, la historia de nuestro país tiene muchos antecedentes de personas que creyeron que llegando extranjeros iban a solucionarse las cosas y lo único que se hizo fue un polvorín en cada ocasión, se derramó sangre, hubo problemas, hubo situaciones que fueron muy dolorosas para mucha gente y finalmente quedamos en lo mismo, nada más como una situación ya tranquilizada, pero con problemas latentes, con problemas que andan por ahí todavía, porque este país todavía tiene muchos problemas y nosotros como mexicanos también tenemos por ahí muchos complejos y muchas situaciones que todavía no hemos terminado de superar, ¿no? Entonces, insisto,
tengamos mucho cuidado, no necesitamos más problemas, porque si les damos pretexto a estas personas, los vamos a tener encima, y no va a ser nada más como Ken Salazar, que se mete al Palacio Nacional y ya. No, vamos a tener problemas más graves, se los estoy diciendo con anticipación. Entonces, no hagamos cosas que no se debe. Si se permite algo, no va a salir favorecida a la derecha. Se los estoy diciendo con anticipación, porque luego hay mucha gente que se siente de derecha que realmente no lo es. Me refiero al tema económico, ¿no? Al tema de que creen que porque tienen por ahí uno que otro milloncito en el banco, ya son empresarios y no se engañen, por favor. Yo se los he dicho, los únicos que están realmente favorecidos son las grandes empresas. Ahora sí que las MIPYMES, ni en soñar, ni soñarlo. Es las grandes empresas las únicas las que van a tener ventajas. Todos los demás que están en esa escala, hacen la escala descendente, todos son perfectamente reemplazables, todos son perfectamente desplazables. Entonces solamente los más grandes empresarios, los dueños de las más grandes empresas, son los únicos que se podrían ver beneficiados. ¿Y cuántos empresarios son? Pues hagan las cuentas, ahí está la lista, ¿no? de los millonarios mexicanos, que son contaditos en Forbes, ¿no? Y sus familias, que por ahí medio su círculo más cercano tendrá cierta protección, pero fuera de eso. Entonces no nos engañemos, no nos sintamos de derecha, no nos sintamos que nosotros sí somos bien trabajadores y los demás son ninis y son pejes y chairos y no sé qué. No caigamos en esa trampa, mucho cuidado con eso. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que les puedo decir. Los criterios que están manejando estos jueces son erróneos, van en contra de la ley de amparo, van en contra de los criterios que ya emitió la Suprema Corte, y lo único que están haciendo es tratar de defender intereses. A mí me parece que la Suprema Corte tiene la oportunidad de oro de consagrarse como la autoridad imparcial. Es el momento, porque si seguimos teniendo esta situación en la que salen a la calle con playeritas y con grititos y no sé qué, se pierde el respeto. Y es muy delicado, porque si empezamos con las faltas de respeto que se van a generalizar, pues entonces vamos a tener situaciones muy delicadas. No vaya pues ese llamado de que no se caricaturicen ellos mismos, sino que busquen la manera de ser lo más imparciales, lo más neutrales, lo que dice la ley y lo que ya han decidido. Es eso lo que tienen que usar. A grandes rasgos lo que les puedo decir. Dudas, preguntas, comentarios, ahí está el espacio y el botón para que se suscriban. Y cualquier duda, comentario, pues bueno, estoy a sus órdenes. Por lo pronto, pues bueno, les quiero agradecer muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.